siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a seguir con la guía gótica y a seguirla y a finalizarla. Con esto ya, aunque haré otros vídeos sobre otros géneros literarios asociados a su cultura y ciertos temas, de nuevo, asociados a su cultura, lo que es la guía termina con el cine. Pero antes de continuar te digo lo de siempre, y es que me des me gusta, compartas y te suscribas. Me harías un enorme favor y es una manera gratuita de contribuir al canal para que cree feed y seamos cada vez más grandes. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Sin nada más, vamos a comenzar. Si bien lo gótico, como sabéis, se remonta a la época de los godos y de ahí viene precisamente el nombre de gótico debido al arte asociado a ellos, concretamente a la arquitectura, en el cine gótico se ha asociado en principio a lo que eran el terror en plan la novela gótica, es decir, muy centrado en castillos, pequeños poblados, casas, mansiones, muy centrado en ellos. Sin embargo, poco a poco lo que es el terror gótico ha ido cada vez más allá y ha ido embarcando, pues digamos, más espacios. Aunque uno de los grandes que consiguió que esto se expandiera fue precisamente H.P. Lovecraft, que como sabéis ya hay un vídeo en el canal hablando de este gran autor, que bueno, que con sus cosas que a mí no me terminan de gustar, pues sí que es verdad que es un autor que contribuyó muchísimo a esto. Y para irnos al cine gótico nos tendríamos que ir al expresionismo alemán, que era este cine mudo, pero que con su estética y ese aura surrealista sí que lograba crear esta ambientación gótica. Si bien el surrealismo en sí no tenía por qué entrar dentro del género gótico, lo que se conseguía con estas películas sí era el puro terror gótico. Y dentro de esto tenemos el gabinete del Dr. Caligari. Y si bien en esta película, como sabéis, y si no la habéis visto, por lo menos os recomiendo el libro, nos introduce en un mundo de sueños, sonambulismo, locura, amor, maldad, y todo esto sin necesidad de un castillo, una mansión, sino que la misma ambientación de la película nos hacía tener esta sensación de terror y de agobio y de opresión. Luego, por supuesto, vendría Nosferatu el vampiro, que esto sí era puramente gótico. Y es que la escenografía, el clima, la actuación y el tema nos introduciría de cabeza en lo que sería pues el género gótico de terror. Además de que, como sabéis, el vampirismo es como un tema muy elemental dentro de lo que sería la literatura gótica y la escena gótica en general. De hecho, como sabéis, hay hasta un subestilo básicamente centrado en el tema vampírico. Porque ese rollo de mezclar la muerte con el romanticismo, pues es algo muy gótico. Una curiosidad es que se llama Nosferatu porque no se podía usar el nombre de Drácula. Y si recordáis esa famosa escena de Nosferatu levantándose de la tumba, si no, podría aquí tendré una foto de Nosferatu, aunque me extrañaría muchísimo que no lo conocierais, solo su única presencia ya causaba cierto temor o cierta incomodidad, porque nos representan a un hombre, bueno, a un vampiro bastante peculiar, totalmente calvo, con las orejas puntiagudas, unos dientes muy marcados, un rostro muy pálido y sobre todo con garras. Y la verdad es que solo verlo levantarse ya producía pues ese malestar y esa sensación de terror. Pero recordad siempre que Drácula, aparte de ser una novela, que es algo que le ocurre a muchas novelas góticas, no solo trata a lo mejor de un ente sobrenatural o en este caso un vampiro, sino que también nos trae como un poco de romanticismo y una historia de amor. Es algo que pasa en muchísimas novelas góticas, que se mezclan como los dos mundos. Esto es algo que también se vería, por ejemplo, en El monje, aunque tengo que ser sincera, yo en El monje como que amor verdadero no veo, y no es por parte del monje, sino por parte de uno de los prometidos. Luego nos llegaría El fantasma de la ópera, que tengo que decir que es de mis películas favoritas y de hecho lloré muchísimo con esta película. De nuevo, si no queréis ver la película porque la consideráis muy antigua, podéis leeros la novela. En El fantasma de la ópera nos encontramos pues con un fantasma que es una persona que está totalmente desfigurada y que se esconde en las partes más profundas de un teatro. Él está enamorado de una de las cantantes de ópera de las que actúan en el teatro. Y la verdad es que hará todo lo posible por estar con ella. Entonces la verdad es que es una historia de amor bastante bonita, aunque sí que es verdad que a la vez es muy triste. Sin embargo, yo os la recomiendo muchísimo. De nuevo, el cine gótico iría, digamos, poco a poco avanzando y, como os digo, ya no se centraría tanto en un único sitio, pese a que en el gabinete de Dr. Caligari ya veíamos que no tenía por qué centrarse en un solo sitio. Sí es verdad que posteriores películas se centraban mucho en lo que eran castillos y mansiones, pero poco a poco nos fuimos adentrando en lo que podía ser un poblado, una aldea, un pueblo en general, e incluso muchas veces podía ser una completa isla. Esto se consigue y en la actualidad tenemos muchas películas, o más bien series, que consiguen justamente esto. Por ejemplo, La maldición de Hill House, o El misterio o La maldición de Bly Manor, sí tenemos el componente de la mansión,
Pero en la Misa de Medianoche, que también sería una serie de terror gótico, podemos encontrar que lo que está afectando es totalmente a toda la isla, que esto es un concepto que de nuevo abarcaría que fuera todo mucho más amplio. Aunque sí bien es cierto que la mayoría de películas que nos encontramos de terror gótico precisamente lo que hacen es centrarse muchísimo en un edificio en concreto. En el Laberinto de Fauno, por ejemplo, pues nos encontramos de nuevo con que es una masía, si es verdad que abarca un poco más porque no solo la casa sino también los alrededores, pero como veis está centrado precisamente en la historia de la niña. En Los Otros, de nuevo, otra película gótica, está centrado pues en una mansión. La novia cadáver, pues también nos encontramos con que afecta a todo el pueblo, no es solo a un componente, aunque sí es verdad que el mayor afectado es Víctor. El experimento Aselun, que sería totalmente centrado en un psiquiátrico. La mujer de negro, que podemos considerar que también fue como en un pueblo, aunque está centrado más bien en la mansión donde está el protagonista, sí es verdad que al principio de la película el protagonista se la encuentra fuera de la casa, por lo tanto podríamos considerar que a lo mejor también aquí hablamos de un poblado. Pero también tenemos series más actuales, como puede ser la serie From, donde aunque hay un componente sobrenatural que no sabemos exactamente cuál es, sí que está centrado lo que es en una comunidad entera. La película gótica, que como sabéis afecta a la protagonista, y estos efectos sobrenaturales se presentan en varios puntos, tanto en la casa donde trabaja como en la calle cuando va caminando. Es decir, este componente sobrenatural la va persiguiendo por todas partes. Ya no se centra únicamente en un edificio ni en una zona. Al final de la escalera, que si bien es cierto que se centra sobre todo en la casa, podemos ver que hay ciertos componentes, ciertas acciones que ocurren fuera de la casa, como por ejemplo cuando el hermano está mirando cierta fotografía y esta se mueve y tal, y él siente el impulso de ir porque ha tenido como una visión que lo obliga a ir a la casa. Por lo tanto, el componente que es este niño fantasma que se le aparece, que normalmente está en la casa, vemos que también puede escapar de ese punto para poder, digamos, hacer su influencia fuera de ello. Por lo tanto, el cine gótico, ¿qué diríamos que es? Pues aquellos componentes iguales a la novela gótica, y es que tenemos un componente sobrenatural que puede ser algo sobrenatural o que finalmente sea psicológico y nos encontremos con que todo forma parte de algo que está dentro de la mente de nuestra protagonista. También podemos tener un componente romántico donde de trasfondo hay una historia bastante bonita de amor, pero sobre todo tenemos un componente sobrenatural, algo extraño que está ocurriendo. Cuando digo sobrenatural, vuelvo a repetir, puede ser algo tanto como que la protagonista realmente está viviendo algo sobrenatural, como que la protagonista lo está imaginando en su cabeza o es algo que está dentro de su mundo interior. Y de nuevo, pues el componente siempre son zonas cerradas, ya puede ser una isla que normalmente es pequeña, un edificio, normalmente mansión, psiquiátrico, escuela, hospital, castillo, etc. Y tenemos esta sensación de agobio, de opresión y de no saber muy bien qué está pasando hasta justamente al final. El cine gótico es muy amplio y sigue siendo cada vez más amplio, y tenemos a grandes directores, productores como Mike Flanagan, que es precisamente el creador de las series que he dicho antes, La Maldición de Hill House, de Bly Manor y Misa de Medianoche, aunque también hizo El Club de Medianoche, y donde pues realmente productor, director, guionista, lo que hace es que él es muy fan de todo lo gótico, una cosa como muy parecida a lo que de Tim Burton, que de Tim Burton ya haremos un vídeo aparte, pues como al ser apasionado de este tipo de literatura y de este tipo de cine, pues sí es verdad que está adaptando muy bien todas estas novelas y próximamente va a adaptar muchas más. Recordad que próximamente está La caída de la casa User, que la esperamos con muchas ganas y que precisamente es de este autor. Sin nada más que decir, espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado. Coméntame, que los comentarios me dan la vida. Si quieres algún tema, si quieres algún vídeo, no olvides ponérmelo en los comentarios. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.